va a incluir la síntesis de los antecedentes de experiencias similares. Veamos cómo redactar el marco teórico del TSP. Vamos a ver la estructura de redacción. Aquí te voy a presentar los 3 puntos esenciales para poder comenzar a redactar este apartado. Acá el autor lo que va a hacer es primero colocar una breve introducción. Está enmarcado como referentes teóricos. Hola, mi nombre es Alexandra de JP Consultoría. El día de hoy vamos a hablar sobre el marco teórico del trabajo de suficiencia profesional. Aprenderemos sobre en qué consiste este apartado del marco teórico, la estructura de redacción del mismo y ejemplos prácticos donde se evidencia la redacción de este apartado. Entonces, primero veamos lo que es el marco teórico. Este se va a redactar en prosa y sin subtítulos de manera general en la mayoría de los trabajos de suficiencia profesional. Lo que quiere decir prosa es que se va a redactar de forma narrativa y sin subtítulos se refiere a que lo vamos a redactar de manera en sí corrida, ¿no? A través de diversos párrafos. El marco teórico del TSP va a incluir la síntesis de los antecedentes de experiencias similares, de acuerdo a la problemática, a nivel nacional e internacional, así como las teorías, los modelos, los enfoques conceptuales, donde se enmarca el trabajo, la investigación. Y una recomendación es que los antecedentes de preferencia se puedan sacar de investigaciones publicadas en revistas indexadas, como por ejemplo revistas que estén dentro de las bases de datos de quizás Web of Science, Scopus y otras bases de datos a nivel internacional. Así vamos a poder sacar antecedentes, data de calidad para poder colocarlo en nuestro TSP. Ahora veamos cómo redactar el marco teórico del TSP. Vamos a ver la estructura de redacción. Aquí te voy a presentar los 3 puntos esenciales para poder comenzar a redactar este apartado. El primero vendría a ser describir el conocimiento práctico en el cual se enmarca el trabajo realizado en los años de experiencia laboral. Aquí es en donde vas a fundamentar las actividades que realizaste, las funciones que cumpliste, apoyándote de bases teóricas. En segundo plano vendría a estar el analizar y sustentar las bases teóricas que respaldan la aplicación práctica, ya sean teóricas, conceptuales, así como reglamentarias, normativas u otros aspectos propios de la carrera profesional. Y por último, en el apartado del marco teórico vamos a mencionar las limitaciones que se presentaron para el desarrollo del proyecto o problema laboral ejecutado. Vamos entonces a este ejemplo que se titula Diseño de estructuras de drenaje para conservación de una carretera según las normas peruanas. Este viene a ser un ejemplo de TSP en cuanto al rubro de ingenierías. Acá vamos a ver al autor y nos vamos a dirigir hacia el apartado del marco teórico. Y bueno, acá vemos el marco teórico, vemos que se está incluyendo los antecedentes, las bases teóricas y las definiciones básicas. La extensión de las páginas de la redacción de este apartado vienen a ser aproximadamente 32 páginas. Recuerda que para saber exactamente la extensión de páginas que te solicitarían en tu TSP, ello debes de solicitarlo en tu facultad o en tu universidad. La estructura del TSP varía levemente de universidad en universidad. Y bueno, acá vemos también de que se relaciona un poco con lo que es el apartado del marco teórico también de la tesis, donde pues también se incluyen los antecedentes, las bases teóricas y las definiciones básicas. Ahora nos hemos dirigido hacia el apartado de los antecedentes que está dentro del marco teórico. Acá el autor lo que va a hacer es primero colocar una breve introducción de lo que ha tratado en la empresa, en la institución donde ha realizado su desempeño laboral después de haber egresado, y empieza a apoyarse también de otros autores que van a hablar respecto a eso, que en este caso viene a tratar sobre la planificación de las estructuras de drenaje en una carretera. Más abajo va a especificar lo que son las bases teóricas, donde en sí básicamente va a colocar todos los conceptos de las herramientas, de las funciones que ha ido utilizando en su experiencia laboral. Acá como tal pues vemos las estructuras de drenaje longitudinal. Se puede ir apoyando también de otros autores, por supuesto, las estructuras de drenaje transversal y demás puntos donde pues se puede ir apoyando también de figuras, tablas. Asimismo, va a especificar aquí las definiciones básicas, las cuales podrían ser las palabras claves de esta investigación. Acá está incluyendo, por ejemplo, lo que es precipitación, está colocando lo que es el concepto del mismo. También incluye lo que son las intensidades de precipitación, la escorrentía, el tiempo de concentración, el coeficiente de escurrimiento y la generación de caudales. Acá vemos que está incluyendo en total 6 definiciones básicas. Y ya después va a continuar con lo que es el apartado de método, metodología, que ya es otro video que vamos a realizar.
Y acá vamos a ver un ejemplo más para el área de las carreras de letras, en este caso de comunicaciones, el cual se titula Diseño y ejecución del plan de identidad e imagen corporativa de una pyme para captación de clientes, de potenciales clientes. Acá vemos a la autora y nos vamos a dirigir hacia el apartado de marco teórico, que aquí en esta estructura de esta universidad, para los TSP, está enmarcado como referentes teóricos, el cual aproximadamente contiene 11 páginas. Antes de pasar a los referentes teóricos en sí, explica una breve introducción. Como nos dice, el presente capítulo tiene como objetivo definir los conceptos de la comunicación corporativa, así como identificar la naturaleza de este segmento empresarial, pyme, y el uso de los elementos de la comunicación para mejorar la imagen percibida. Entonces, más abajo va a ir especificando las definiciones, los conceptos, las teorías, si hubiese, de estos puntos. Como por ejemplo va a señalar lo que es micro, pequeña y mediana empresa, apoyándose por supuesto de autores, los cuales deben citarse correctamente en el formato de referencia que la facultad también vaya a definir. Va a indicar también lo que es el marketing corporativo, la comunicación corporativa, la identidad corporativa, la imagen corporativa, la comunicación simbólica y comunicación conductual, donde aquí, por ejemplo, vemos que se evidencia una cita directa, la cual consiste en colocar tal cual el autor ha señalado, ¿no? Por ello es que va entre comillas. Si fuera una cita indirecta, no habría necesidad de colocar comillas y vendría a ser básicamente una interpretación de lo que señaló o dijo un autor. Por otro lado, menciona la cultura corporativa, los stakeholders o públicos, la marca, lo que es el concepto de marca como tal. Recordemos también hacer uso de los conectores, como por ejemplo, sin embargo, en primera instancia, es así que, finalmente, y demás conectores que debemos manejar para poder tener una correcta redacción. Un tip acá es que dentro de un párrafo no repitamos un conector, ni tampoco verbos o palabras, como por ejemplo, podría ser un error el redactar ese objeto cuyo objeto es identificar, y acá más abajo volvemos a colocar identificar, identificar, identificar. No, entonces son errores que no hay que cometer. No hay que repetir conectores ni palabras dentro de un mismo párrafo en la medida de lo posible. Podemos utilizar sinónimos, por ejemplo. Y bueno, así es entonces como terminamos de aprender sobre el marco teórico del trabajo de suficiencia profesional, o también llamado informe de suficiencia profesional. Hoy día hemos aprendido respecto a qué consiste este apartado, cuál es la estructura general de redacción y cómo podemos redactar este apartado. Hemos visto ya 2 ejemplos. Y aquí una última acotación de mi parte es que si tienes dudas sobre cómo poder redactar este apartado o cualquier otro apartado del TSP, puedes consultar con nosotros, JP Consultoría, ya que brindamos el servicio de asesoría y redacción para TSP. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte directamente con nosotros.